En esta sesión número 46 especial, pero la primera de este año, primero desearles un feliz año a todas y todos ustedes. Y el señor secretario dará lectura a la primera cuenta del año. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley número 21.419, que crea la pensión garantizada universal y modifica cuerpos legales que indica. Y asimismo, presidente, un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto señalado precedentemente. Un oficio del señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, por medio de la cual da respuesta a oficio de la Comisión sobre posibilidad de generar mesa tripartita en el contexto del Acuerdo Marco. Un oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión sobre denuncias de despidos injustificados y malas prácticas laborales por parte de CONAF. Un correo electrónico del señor José Joaquín Prat, subgerente general de AFP Plan Vital, mediante el cual solicita ser recibido en audiencia para dar a conocer su impresión respecto al proyecto de ley sobre reforma a las pensiones. Y por último, señor presidente, una nota de excusa del señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, quien no podrá asistir debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. De igual modo, señala que en su reemplazo asistirá la señora Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien, vamos a la orden del día. La orden del día hoy día va a tener una modificación. Yo le voy a pedir al secretario que explique la situación reglamentaria al respecto. Efectivamente, presidente, ha ingresado un proyecto que modifica la ley de la pensión universal garantizada, la pensión garantizada universal, perdón, la que ocupa, como siempre, usted lo dijo antes de empezar el año. Ya, tenía razón. Y en virtud de que tiene discusión inmediata, ocupa el primer lugar de la tabla de la sesión del día de hoy, en conformidad al artículo 192 del reglamento. En consecuencia, la Comisión está obligada a tratar primeramente en la sesión de hoy día este proyecto de ley. Ok, muchas gracias. Por lo tanto, la orden del día ha variado y lo que tenemos hoy día es el proyecto de ley que modifica la ley 21.419, la pensión garantizada universal, que tiene discusión inmediata. Entendemos que es también bastante breve, por lo tanto podríamos eventualmente despacharlo en esta comisión dependiendo de la explicación que dé el Ejecutivo al respecto. Entonces tenemos invitados a la señora Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, le damos la bienvenida. A la señora Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, le damos también la bienvenida. Y al señor Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, también le damos la bienvenida. La ministra va a empezar la exposición entonces respecto a este proyecto de ley que modifica la actual PGU. Hemos conocido todo durante las últimas semanas el interés que tenía el gobierno de enviar este proyecto de ley. Ha sido anunciado el fin de semana y ha sido objeto de discusión también este conjunto de modificaciones también en esta comisión previamente. Así es que le damos la palabra, le damos la palabra. Mientras tanto están en la producción del material para que pueda entregar. Adelante. Presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a modificar la tabla de la tarde o vamos a quedar con la misma tabla? Si nosotros logramos despachar el proyecto hoy día, no es necesario modificar la tabla de la tarde. Y por lo tanto... Los invitados vendrían igual. Claro, eso lo vamos a saber al final de esta reunión. Ya, ¿y las exposiciones que se iban a hacer hoy día? ¿Cuándo se van a hacer? Tenemos que reagendar la exposición de hoy día en función del calendario que habíamos fijado. Recuerden que habíamos fijado un calendario que era para poder votar en general la reforma de pensiones. Necesitábamos 3 exposiciones adicionales del Ejecutivo. Una que ya se realizó sobre separación de la industria, otra de tasa de reemplazo y otra sostenibilidad. Son las 3, por lo tanto tenemos que, antes de la votación en general, si alcanzamos en enero, si no a principios de marzo, tienen que estar esas 3, además de los 40 invitados.
Ya, yo le pido una cosa nomás, presidente, que haya más coordinación con el gobierno respecto de las exposiciones, porque me decían antes de entrar que el gobierno no tenía la exposición hecha respecto de lo que se iba a hacer hoy día, respecto de la tasa de reemplazo, y que harían otra exposición. Entonces, yo le pido que si nos cita para algo, yo por lo menos venía preparado para hacer esos cuestionamientos y esas preguntas, y por lo tanto requerimos un poquito ahí más de coordinación, pero yo no tengo ningún problema que las exposiciones se hagan de aquí a que termine el tema legislativo. Si tiene problema. Sí, no se preocupe. En todo caso, el cambio de tabla hoy día obedece a esto que se señalaba el secretario, más allá de la necesaria coordinación que tiene que haber entre la presidencia, la comisión y el ejecutivo. Así que no se preocupe. ¿Ninguna otra consulta, no? Muy bien. Le damos la palabra entonces a la señora ministra del Trabajo. Por su intermedio, presidente, les saludamos a nombre del Ejecutivo, también a la diputada y los diputados presentes, deseándoles un feliz año 2023, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional que nos acompañan. El proyecto de ley es una iniciativa legislativa que busca corregir la forma en la cual se estableció el cálculo del universo para efectos de la ampliación de la cobertura del 60 al 90% cuando pasamos de pilar solidario a pensión garantizada universal. Actualmente, la focalización de la PGU, aquí está la esencia, ¿no? Actualmente la focalización de la PGU considera, para calcular el 90%, excluir al 10% de las personas de mayores recursos de 65 años. Sin embargo, el proyecto de ley propone volver a la normativa que había desde el pilar solidario en el sentido de excluir para el cálculo del 90% al 10% de la población más rica. ¿Qué efecto produce tener hoy día la PGU con esta modificación que se le hizo en enero de este año? Que se le dice a las personas que va a entrar el 90%, pero en realidad es el 90% de los mayores de 65. Y muchas personas se preguntan, con una pensión relativamente baja en términos absolutos, ¿por qué quedan excluidas? Por eso lo que aquí se busca es corregir esto y llevarlo, ¿cierto?, a la forma tradicional del cálculo de políticas públicas que ha tenido el país siempre. Para este efecto, hay que señalar que se restringió, que esto viene primero, como señalaba, del pilar solidario, de la ley 20.255 del año 2008, donde se fijan dos elementos esenciales. En primer lugar, el porcentaje de la población a la cual se quiere llegar, que en ese minuto era el 60%, y en segundo lugar, la forma en que se va a calcular ese 60%, que es el 60% de la población de menores recursos del país, en general. Luego, la ley de la pensión garantizada universal señaló que se iba a llegar al 90%, pero exceptó al 10% más rico de aquellos mayores de 65 años, con lo cual quedan aproximadamente 70.000 personas fuera del beneficio, que en el otro parámetro habrían quedado incluidas cuando se consideraba la población total. La ley entonces, si bien amplió el universo al señalar que iba a llegar al 90%, por la vía de cómo se calificaba esa exclusión del 10%, terminó restringiéndolo a la población mayor de 65 años. Y como la población mayor de 65 años tiene ingresos menores, por tanto califica, hay más pobreza entre los adultos mayores del país, esto hizo que la línea de corte de acceso a la PGU se corriera más abajo, ¿ya?, de lo que habitualmente se había considerado. En este sentido, se ha instalado una sensación de injusticia en torno a este piso de protección social tan importante que en esta oportunidad busca ser corregido. Al 31 de diciembre, que era el minuto en que se estaba acelerando la tramitación de la ley se ingresó, si mal no me equivoco, en septiembre del 2020, y terminó en enero del 2021 siendo... Ay, se me corrió el año con el año nuevo. Espéreme. Sí, del 2022, ya. Lo mismo un año más, perdón, pero no fue de mala voluntad, sino que se me corrió todo un año. Al 31 de diciembre, que era la información disponible anual que había en ese minuto, antes de ingresar la ley durante el 2021, se establecía que en el país, la tramitación de la ley, el 90% de toda la población del país tenía una línea de corte de 635.000 pesos.
y el 90% de la población mayor de 65 años correspondía a 497.000 pesos. Esto hace entonces que al fijarse el universo de una forma distinta, se baje en realidad la línea de corte a 186.000 pesos. De acuerdo a datos de noviembre del Instituto de Previsión Social, el número de rechazos que se habría producido con este criterio de no existir, digamos, habrían sido menos los rechazos, y en este sentido, de los 46.000 rechazos que se produjeron en noviembre, se pasaría en realidad a haber producido 22.000 rechazos, solo por este efecto de la diferencia de 193.000 pesos a la línea de corte. Es decir, se habrían reducido en un 50% los rechazos de las solicitudes adicionales de PGU. Hay que recordar que a la fecha se están pagando más de 2.030.000 beneficios de PGU todos los meses, ¿ya? Este es un efecto que se ha ido produciendo en algunos de los postulantes que, como se estima, por un lado van alrededor de 25.000 en total rechazados por este efecto, pero en total se estima que con los nuevos postulantes, más los actualmente rechazados, cubriríamos un universo de 70.000 o más nuevos beneficiarios de la PGU. Los fundamentos entonces de la iniciativa son corregir esta dificultad en el cálculo del acceso a la pensión garantizada universal, abordando el criterio del pilar solidario, es decir, de la ley 20.255 y pasando de el universo de mayores de 65 a la población total del país, para así asegurar un piso mínimo a una mayor cantidad de personas con un umbral de corte adecuado, digamos, que era lo que tradicionalmente en política pública se ha hecho. Quisiera señalar además que estos cambios a la PGU esperan complementarse por su intermedio presidente en el futuro, y una vez que podamos tener un buen acuerdo en materia de reforma a las pensiones, con dos cambios bastante sustantivos en materia de primer piso de protección social. Por un lado, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, pero además en segundo lugar la universalización de la PGU, para lo cual todos estos criterios de focalización o de instrumentos que se le aplican van a quedar, ¿cierto?, fuera de la discusión, toda vez que la idea es que esto se establezca como un piso para todas y para todos, y esto va a ser con una debida gradualidad. La modificación legal entonces introduce un artículo único a la ley 21.419, una modificación al artículo único, una modificación en carácter de artículo único a la ley 21.419, que crea la pensión garantizada universal, en el sentido precisamente de pasar desde la oración de 65 años o más de Chile, conforme a lo establecido en el artículo 11, por la siguiente: elimínese en este mismo artículo, entonces, la nomenclatura de 65 años más. Entonces, ¿qué es lo que hoy día se establece? Para ser más precisa, no se debe integrar un grupo familiar, la persona, que pertenezca al 10% más rico de la población de 65 años o más. Lo que se elimina es, por tanto, a la derecha, si uno ve, el requisito es no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de Chile, en términos generales, como siempre ha sido en materia de esta política pública. ¿Se entiende, cierto? Este artículo único, además, se complementa con artículos transitorios. El primero de ellos es el que establece la vigencia de esta ley, la cual va a entrar en vigencia el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación, toda vez que se deben hacer ajustes administrativos. Y el siguiente es relacionado con el anterior. El siguiente artículo transitorio es que establece que el Instituto de Previsión Social, para estas cerca de 24.000, 25.000 personas que ya postularon y fueron rechazadas, va a revisar de oficio su petición realizada, a fin de que no tengan que volver a hacer el trámite. En materia de costo fiscal, le vamos a dar la palabra por su intermedio presidente a la subsecretaria Sangüesa, si le parece bien. ¿Subsecretaria? Adelante, señora subsecretaria. Hola, buenos días. Ahora brevemente, pero no menos importante, ¿cierto?, son las estimaciones de beneficiarios y costos del proyecto que están detallados en el informe financiero. Como ya señaló y explicó la ministra Jara, ¿cierto?, el proyecto de ley lo que hace es modificar el artículo 10 del numeral B, ¿cierto?,
por la frase no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de Chile, conforme a lo establecido en el artículo 25. Y esto implica que van a haber beneficiarios adicionales producto de este cambio en el corte, ¿cierto? Y el primer año los beneficiarios adicionales van a ser 73.220 y esto tiene un costo adicional de 107.886 miles de millones de pesos del año 2022. El segundo año 71.000 beneficiarios adicionales con el gasto adicional de 140.339 miles de millones de pesos del año 2022 y así sucesivamente hasta que en régimen desde el año 6 en adelante son 76.070 beneficiarios adicionales con un costo adicional de 168.670 miles de millones de pesos del año 2022. Eso y cualquier duda. Adelante, ministro. Presidente, disculpe, por un tema de transcripción en la PPT, en la página que se denomina antecedentes, tiene unos números dados vuelta que quisiera precisar en relación al proyecto de ley que está bastante, o sea que está bien, digamos, al transcribirlo a la PPT se dieron vuelta y dice, en efecto, si el umbral para definir el acceso a la PGU se considera en base al 90% de toda la población de menores recursos del país, su valor es de 683.469 pesos al 31 de diciembre del 2020. En cambio, si dicho umbral se define en base al 90% de la población de 65 años o más, su valor disminuye a 497.468 pesos. Es decir, eso nos da una diferencia en el umbral de los 186.001 pesos que decían en la PPT, pero en la primera cifra, los 683.000, se nos dio vuelta en el número de la PPT. Por eso quería ponerlo para constancia. No, en la ley está bien, sí es la PPT que tuvimos un problema de dedo. Básicamente. Gracias al Ejecutivo. Antes de darle la palabra al diputado Saburón, que la está pidiendo, ¿esto no cambia la edad para la PGU? Ok. Sigue siendo 65 parejo de acuerdo al proyecto del Ejecutivo. Como ha sido desde el 2008 en adelante. Ok. Sigue siendo como ha sido desde el 2008 en adelante todo el financiamiento del pilar no contributivo. Sí, para complementar, esto no cambia desde el punto de vista de los beneficiarios, sino que desde el punto de vista de las condiciones de acceso. Cambia el universo, básicamente. Muy bien, vamos a algunas palabras. Diputado Sauerbaum, diputado Ulloa, diputada Osandón. Sí. Presidente, bien corta la ley, corta. Uno hubiese esperado un poquito más de contundencia en una mejora que espera tanto la gente. Yo quisiera hacer algunas consultas. Primero decirle a la ministra por su intermedio, presidenta, que con todo respeto y cariño yo le pediría que ella permanentemente nos está haciendo llamados al diálogo, a la conversación, al encuentro, pero cada vez que le ponen un micrófono en la boca le pega al gobierno anterior, dice que hay letras chicas en la PGU. Y ministra, yo le recuerdo que este proyecto de PGU fue aprobado por unanimidad desde el Partido Comunista al cual usted pertenece hasta en ese tiempo la UDI, porque Republicano no estaba. Ah, sí estaba, perdón. Entonces yo le pido que mejoremos el tono. Primero decir que no había letras chicas, porque la ley establece claramente que a los mayores de 65 años se le aplica la PGU. Por lo tanto, cuando por ese motivo la PGU habla de ingresos y patrimonios, el problema está en que el instrumento de focalización que se hizo, ¿cierto?, solo considera el ingreso. Entonces, digamos las cosas como son, y yo hubiese esperado que esta ley corta, súper corta, hubiese considerado otros aspectos, como por ejemplo cosas que nosotros mismos aquí hemos criticado, no solamente me refiero a nosotros, me refiero a la comisión, sino que todos los parlamentarios. Yo hubiese esperado, por ejemplo, que se hiciera referencia a la edad de las mujeres, que hoy día la siguen recibiendo a los 65 en vez de recibir a los 60 años, como acaba de preguntar el presidente, justamente por eso, porque muchas mujeres nos dicen por qué recibimos la PGU a los 65 y no a los 60 años. También respecto de por qué no hay universalización de la PGU y es efectiva, porque
Usted cuando habla de universalización, yo me pregunto si, por ejemplo, están incluidos aquí en su proyecto futuro las Fuerzas Armadas, los Montepiados. Fíjese que el otro día nos reunimos con algunos de ellos y hay 12.000 personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y Carabineros y de orden, que son chilenos, entiendo yo, que le prestaron un servicio al país y que son 12.000 que reciben menos de 900.000 pesos de pensión. La gente dice, no, es que ellos tienen una pensión muy alta, eso no es así. Yo estuve revisando los números, me gustaría que los revisáramos, porque si vamos a hablar de universalidad, también hablemos de los exonerados, hablemos de todo el mundo, porque aquí son todos chilenos y todos merecen este beneficio. Por lo tanto, yo le pido que el gobierno considere ese beneficio en el futuro, ya que no quiere separar el proyecto. Yo hubiese preferido discutir esta PGU separada del proyecto largo, ¿cierto?, de reforma al sistema de pensión. Y respecto de la automatización del beneficio, yo siento que lamentablemente quedamos todavía en este proyecto con la obligación de postular, cuando hoy día el propio IPS está haciendo ciertos llamados a gente sabiendo que le corresponde y que no ha postulado. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué seguir con esta situación de tener que postular? ¿Para qué? Y la última pregunta, presidente, el proyecto se dice que hay que implementar en 3 meses. ¿Para qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no un mes? Vamos a seguir 3 meses más con gente esperando su pensión mejorada. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los miembros de la comisión, al Ejecutivo. Mi consulta es muy simple, ministra. Se habló de que llegamos de 2.030.000 pensiones que se están pagando actualmente. Vamos a llegar entonces aproximadamente a 2.100.000 pensiones pagadas. Pero el efecto que se produce de acuerdo al PPT era 22.000 pensiones solamente por el efecto del cálculo de la diferencia entre el 10%, ¿cierto?, que se produce ahí, 22.000, pongámosle 25.000 casos. ¿Cómo se llega a lo otro 45.000 aproximadamente, que no me quedó claro? Y en segundo lugar, yo coincido en uno de los aspectos, solamente en uno. Igual agradezco que traiga el diputado Saúl los problemas del sistema de reparto a esta mesa, que son muy importantes también para la discusión del fondo. Pero a mí también me llama la atención si podemos hacer un esfuerzo respecto del tema de la automatización del pago, porque ahí aparece que se van a revisar de oficio, ¿cierto?, los casos donde se apliquen, es decir, los rechazos por esta causal en el fondo. Ahora, la pregunta evidente que cae hoy día es si esos casos que fueron rechazados por esta causal están debidamente acreditados y automatizados como para hacer el cálculo de oficio, para hacer, perdón, la solicitud o el trámite de oficio, que eso es muy importante, yo creo, para la gente que está postulando. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra y a todos, desearles un muy feliz año y... Bueno, me sumo un poco a las palabras también del diputado, ambos dos diputados que me antecedieron, porque yo pensé que íbamos a hablar sobre otros temas también. Por ejemplo, extraño el tema de poder automatizar, digamos, la entrega de este beneficio, que ha sido tan bien evaluado, y hoy día estamos, por otro lado, viendo una reforma de pensiones donde supuestamente la institucionalidad del Estado va a ser capaz de hacer una tremenda tarea. Yo creo que aquí estamos a pocos metros de poder hacer una tarea muy buena de automatizar y evitar todos los problemas que está teniendo hoy día el IPS llegando a las distintas localidades para que la gente pueda cobrar el tema o postular al tema de la PGU. Entonces, me falta eso. Ojalá pudiéramos tocar este tema. La otra pregunta, siempre hemos insistido desde un principio la oposición, la posibilidad de separar el tema de la PGU con la reforma de pensiones. Nunca hemos recibido respuesta de eso. Me encantaría saber la respuesta, y yo me imagino que es negativa, pero en el fondo saber la respuesta. Es importante aclarar esos puntos porque, bueno, si bien el silencio otorga, es saber por qué, dado que este es un instrumento tan bueno, que la gente lo tiene tan bien valorado, yo creo que el gobierno también, y tiene una tremenda oportunidad de mejorarlo. Podríamos focalizar ahí el tema de las mujeres, las cuidadoras, podríamos tocar el tema de los 60-65 años, como igual se acaba de mencionar. Efectivamente, un tremendo instrumento que podría perfeccionarse.
como PGU nos solucionaría varios problemas. Incluso recuerdo que a más de alguna persona aquí, incluso, no sé si fue Salvador Valdés o algunos que vinieron después, hablaron incluso de la posibilidad de una PGU para las personas que viven solas. O sea, pareciera que la PGU es un tremendo instrumento que tiene grandes potencialidades que hoy día nosotros no estamos utilizando en su totalidad. Entonces, me gustaría si me pudieran contestar eso de verdad, porque yo siento que tenemos un súper instrumento, insisto, muy bien valorado, y ¿por qué no lo podemos trabajar de forma independiente para tomar todas esas cosas que yo ya mencioné? Y la automatización es muy importante, que ojalá a la persona le llegue directo, sin tanta postulación, sin tanto recoveco en el camino, y así evitaríamos que el instituto, el IPS también tenga que seguir haciendo la pega que hoy día está haciendo. Me consta en mi distrito, están yendo casa a casa, casi con nombre y apellido, para buscar a todos esos adultos mayores que no han recibido el beneficio porque sencillamente no sabían o porque no, bueno, son personas a veces que no tienen la educación incluso para saber que estos beneficios están dando vuelta. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Lave. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos en la sala presente y agradecer al Ejecutivo por estar acá hoy día comenzando el año con la PGU. Presidente, por su intermedio, también sumándome a todas digamos, a los diputados que me antecedieron y la diputada Jimena Sandón, ¿por qué, tomando en cuenta lo importante que es la PGU, y ha sido un debate que hemos tenido, yo creo que fue algo que el gobierno anterior lo puso en la mesa, se logró y ha mejorado sustentablemente la pensión de los chilenos? Entonces yo creo que hoy día nos podríamos tomar el tiempo suficiente para poder, como bien lo decía, y es un acuerdo que en algún momento sustuvimos, que llegara esta, digamos, ley corta, pero para poder mejorar la PGU. Entonces, una pregunta es, por su intermedio, presidente, a la ministra, es ¿por qué no aprovechamos de ahora mejorar la PGU en este proyecto? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo para poder presentar indicaciones donde, insisto, podamos tener una PGU más robusta y más universal? ¿Por qué no aprovechamos también de incorporar a las mujeres y que les pueda llegar a los 60 años y no tener que esperar a los 65? Creo que tenemos una oportunidad única, pues todos estamos de acuerdo que la PGU es tremendamente relevante hoy. ¿Y para qué esperar 3 meses, por su intermedio, presidenta, para que esta ley se promulgue cuando lo podemos hacer ahora? Y lo último es, creo que es una tremenda oportunidad para separarla del proyecto de la reforma de pensiones y aprovechar hoy día la gentileza que tuvo el Ejecutivo de traerla con urgencia para que terminemos con la PGU y después sigamos con la reforma de pensiones. Y así le damos una señal clara a todos los chilenos que queremos realmente mejorar sus pensiones hoy y no que esté acuñada a la reforma de pensiones para seguir alargando este debate. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Saludar a la ministra subsecretaria y subsecretario también presentes. Por su intermedio, una consulta a la ministra Jara. ¿Por qué no se fija un parámetro más alto respecto a los jubilados, a los que ya tienen 65 años o más, y se hace respecto a la población en general? Y a la subsecretaria Sangüesa, dicen que en régimen el gasto llega a 168.000 millones y los beneficiarios son 76.000 y ahí se estanca. ¿Existe realmente ese régimen, dado que las pirámides poblacionales empiezan a invertir? Por lo tanto, va a haber más gente de 65 años y por lo tanto también podría ser más todavía. O sea, se podría estar subestimando el costo. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. No hay más diputado Giordano. Gracias, presidente. Primero, saludar a la comisión completa, la ministra, el subsecretario, subsecretaria. Desearles un muy feliz año nuevo a todas y todos. Yo creo que hay puntos que son interesantes de poner en el debate, pero aprovecho de preguntar al Ejecutivo, porque entiendo que esto es una ley corta que requiere cierta urgencia y que básicamente busca corregir cuestiones que, aunque se hayan aprobado por unanimidad, como señalaba por su intermedio presidente el diputado Sauerbaum, tuvieron inconsistencias que hasta el día de hoy estamos tratando de explicar. Entonces, saludo primero que el Ejecutivo haya traído este proyecto con la celeridad que lo ha traído, además con la urgencia para que lo estemos discutiendo, pero al menos de mi perspectiva creo que no hay
que mezclar las cosas desde el sentido de que el gobierno ha sido súper claro que para financiar la PGU, aumentarla, se requiere que se apruebe la reforma tributaria. Y esto es algo que normalmente siempre estamos poniendo el acento cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo, qué pasa con las empresas, cómo se financia, pero cuando se trata de el financiamiento público, resulta que parece que eso no importa. Entonces, por su intermedio, presidente, yo llamaría una vez más a la oposición a avanzar rápidamente en la aprobación de la reforma tributaria para que efectivamente, como decía por su intermedio, presidente, el diputado Lavey, podamos discutir el aumento de la PGU, que es una urgencia, y podamos discutir también y zanjar la reforma de pensiones, que espero la podamos votar en enero, para que demos una señal contundente a la ciudadanía de que efectivamente se quiere avanzar en esta línea y no retrasarla. Y por su intermedio, presidente, también para el diputado Sauerbaum, que mencionó ahí a afiliados a DIPRECA y CAPREDENA, yo creo que es una discusión muy interesante, que efectivamente, ya que algunos consideran que el sistema de capitalización individual y las AFP están positivos, podamos poner sobre la mesa que las Fuerzas Armadas también sean parte de ese sistema y entonces puedan tener quizá el beneficio de la PGU. Me parece que es un debate interesante, pero habría que estar abierto para decirles lo que la Junta de Gobierno en su momento no quiso, que era que se cambiaran de sistema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? Dele. Comentario, yo no quiero hacer un diálogo aquí, pero yo quiero desmitificar algunas cosas porque el otro día a la ministra se le preguntó en televisión cuánto vale el aumento de 250 y no supo responder. Primero, me parece gravísimo que la ministra no sepa responder en televisión cuánto vale el aumento de los 250.000 pesos. Yo le pido a la subsecretaria que le informe inmediatamente para que no hagamos otra vez ese show. Pero decirle a los diputados que se informen cuánto vale el aumento de los 230.000 pesos, porque eso va a costar, eso va a ser la PGU cuando termine este gobierno sin ley, sin nada, solo con reajuste. En febrero, en un mes más, presidente, la PGU solo por reajuste va a estar alrededor de los 212.000, 213.000 pesos, depende. En un año más va a estar en 220, así, porque la ley quedó tan bien hecha que quedó por reajuste. Por lo tanto, vamos a quedar con una PGU que estamos haciendo una ley, un show mediático con reforma tributaria y todo, para 15.000 pesos para la gente. Entonces, digamos, a la gente la firme. Eso el propio subsecretario que estaba aquí me dijo a mí en la primera reunión que valía 2.500 millones de dólares desde los 193 a los 250.000 pesos. Después me dijo que valía 1.700 millones. Entonces, el gobierno quiere recaudar en la reforma tributaria, para que ustedes sepan, colegas, 14.000 millones de dólares. Entonces, yo no sé, yo no soy bueno con la matemática, pero 14.000 respecto de 2.500, 1.700 es harta plata de diferencia. Entonces, no digamos aquí que la PGU depende de la reforma tributaria, porque no es cierto. No es cierto que la PGU dependa de la aprobación de la reforma tributaria. Primero. En segundo término, la reforma tributaria tiene varios componentes. Y para que sepan los colegas, nosotros en la Comisión de Hacienda ya aprobamos la primera parte, que es una parte muy importante de la reforma que tiene que ver con exención y elusión tributaria, y nosotros en Renovación Nacional y la UDI cumplimos el compromiso de aprobarlas rápidamente, y la subsecretaria está aquí y puede dar fe de aquello. Por lo tanto, no sigamos insistiendo en ese discurso, porque no le digamos las cosas a la gente con medias verdades, porque hoy día para subir a 250.000 pesos no se requiere la reforma tributaria. Se requiere, entre otras cosas, que el ajuste que haga el gobierno en su gasto también sea un gasto mesurado. Por eso mismo la DIPRES de su gobierno, no del nuestro, de su gobierno, dijo que habían 14.000 millones de dólares mal ejecutados en programas. Y el gobierno por eso también pudo hacer algunos ajustes en la ley de presupuesto que ustedes mismos aprobaron en noviembre. Entonces, presidente, no sigamos insistiendo con discursos que no son ciertos. Yo quiero aclarar, y por eso nosotros hemos insistido que dividamos el proyecto y aprobemos la PGU en 250. Yo no tengo ningún problema en hacerlo rápidamente, y luego de eso podamos discutir lo otro, que seguramente va a ser de una dilación mucho mayor. Gracias, diputado. Dele nomás. Por su intermedio a la ministra, ¿está el informe del Consejo Consultivo hoy, antes de comenzar, digamos, la discusión, para saber en qué proceso estamos? Muy bien, ¿alguna otra pregunta a la exposición del Ejecutivo? Dele. Sí, gracias, presidente. No, por su intermedio, ojalá solicitarle al diputado Sauerbaum, que partió su exposición hablando del tono, del buen tono del debate,
y creo que se contradice a sí mismo. Partió ironizando respecto a lo corta que era la ley corta y terminó ahora, a mi juicio faltando el respeto a la ministra. Entonces, no, yo creo que si va a poner el orden con el respeto también del ejemplo. Y por otro lado, nomás señalarle al diputado Sarwán que la PGU no es el único problema que tiene Chile para lo que se requiere un presupuesto y una reforma tributaria. Tenemos varios problemas más que están involucrados, por lo tanto no reducirlo a la PGU. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a darle la palabra al Ejecutivo. Hay distintas preguntas respecto a la cobertura, ¿por qué no 60 años? En el caso de las mujeres, que es la de jubilación, cosa que entiendo que fue casi unánime de un proyecto de resolución de esta Cámara. Tema respecto a la automatización del beneficio, lo han planteado varios. Tema de los sectores incluidos, Fuerzas Armadas, Carabineros, exonerados, pensiones de reparación, en fin. Y el informe del Consejo. Y el informe del... Perdone. Partimos por el mismo problema. Sí. Por el orden que usted quiera, ministra. Es que esa respuesta es más breve, entonces para poder... Por su intermedio, presidente, respondiendo al diputado Lavé, respecto al informe del Consejo Consultivo Previsional, este ya fue requerido y va a ser presentado en tiempo y plazo, al igual como cuando se presentó la ley de la PGU, en el mismo parámetro. Así que va a llegar esta semana. Tranquilidad. Lo segundo es que el mismo Consejo Consultivo, en la ley de la PGU, recomendó y revisó, más bien dicho, estaba atentamente, digamos, viendo las posibilidades de este cambio, así como también esta comisión. Esta ley corta tiene como objetivo corregir lo que se introdujo en un mensaje del presidente Sebastián Piñera. No es algo que alguien esté inventando. Esto entró hacia el Congreso y seguramente se aprobó así porque era una buena idea aumentar la cobertura de la PGU. El problema es que se le metió esta norma que cambia el universo y eso es un dato de realidad. Entonces eso ha tenido a un conjunto de personas que están esperando poder tener una solución y así lo hemos conversado reiteradamente. Dentro de este Congreso también se ha señalado muchas veces, y yo lo indiqué en la sesión anterior, que no queríamos pagar las PGU. Incluso un diputado de su sector, por su intermedio, presidente, diputado Sauerbaum, me amenazó con una acusación constitucional al respecto. Nosotros hemos pagado las PGU. Yo no tengo ningún ánimo de polemizar al respecto. El problema es que la ley aquí dejó una dificultad. Y esa dificultad que tiene, que cambió una política pública histórica, no vino por generación espontánea, vino porque el presidente Piñera en su mensaje la incorporó así. Y es así, es un dato de realidad concreto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hoy día tenemos la posibilidad de corregirlo, así como estuvo bien que se ampliara el universo, que también vino de una iniciativa del presidente, también es cierto que le cercenó una parte a las personas que le generaron una expectativa postular y que no era real. Entonces, hoy día tenemos esa posibilidad de corregirla y yo llamo a que lo hagamos, digamos. Eso es lo que se ha estado pidiendo todo el tiempo. Ahora bien, respecto de oficio, de por qué no de oficio o automático, ¿por qué de oficio? O sea, ¿por qué la gente tiene que postular en el fondo? Yo quisiera poner en común con la comisión que los requisitos que establece la ley 20.255, que creó la presidenta Bachelet y que recoge la ley de la PGU, para ser beneficiario de este proyecto de ley, entre otros, establecen, además de la focalización, un requisito de residencia de 20 años en Chile, de los cuales los últimos 5, dentro de los últimos 5, 4 deben ser continuos. Y por tanto, eso significa que hay una verificación que se debe hacer desde el sector previsional de información que no está en manos del Instituto de Previsión Social y de información que requiere que se active el movimiento, ¿cierto?, a través de una solicitud y que se hace a las policías. Ahora bien, sería el ideal que fuera automático y por eso el proyecto de ley contempla la universalización. Y la universalización va a producirse, digamos, como señalaba, con gradualidad, pero además va a exigir un puro requisito para poder entrar, que es que las personas estén inscritas en el registro social de hogares. Porque el registro social de hogares es la ventana única, o debiera ser la ventana única, de ingreso a los beneficios del Estado. En ese sentido, todas las personas de nuestro país debieran tener un registro social de hogares, no solamente aquellas que alguna vez consideraron que podían ser beneficiarios de algún tipo de subsidio. Es más, de hecho, desde la pandemia en adelante hay muchas personas en el registro social de hogares, cerca de 17 millones de personas.
pero la idea es que se cubra toda la población y las personas solo inscritas van a poder acceder a la PGU. Pero ese es un debate que evidentemente tenemos que dar más de largo. Le agradezco también por su intermedio, presidente, que aquí se toquen estos temas porque son bien profundos. O sea, tienen que ver con nosotros como país, ¿cómo vamos a definir quiénes van a acceder a este piso de protección social? Porque este piso de protección social se financia con los impuestos de todas y de todo. Entonces, esa también es una discusión que hay que dar. En relación a la edad, me llama la atención porque entiendo por su intermedio, presidente, que aquí hay parlamentarios que llevan 10, 12 años en el Parlamento. Yo no había escuchado que querían bajar la edad de jubilación o la edad del pilar no contributivo. Yo creo que es un elemento interesante que se puede tener a la vista, pero requiere, por cierto, un financiamiento público importante. Así que seguramente, generando el ingreso, no veo por qué no se podría avanzar en aquello. Pero eso también requiere reforma tributaria. Lo otro es pensar que podemos sacar la plata de donde no la tenemos. Y lo digo porque precisamente hoy día, pues hace 2 días que empezó a regir el IVA a los servicios, eso viene como un tema que se presentó para financiar la PGU. Siendo que ahora muchos también han estimado que no debiera aplicarse, que se legisló hace un año y que financia la PGU. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Si queremos aumentar beneficios, tenemos que generar recursos para esos beneficios. Y esto también le pasó al presidente en el gobierno anterior, porque presentó la PGU y después a los 2 meses tuvo que presentar por exigencia de este Congreso Nacional un proyecto de ley que derogó exenciones tributarias, que le permitían financiar esta ampliación de la PGU. Entonces, es como complejo cuando ponemos el debate en un tema en el cual queremos más beneficios, pero no queremos generar los recursos que los países requieren. La oportunidad para separarlo, diputada, para responderle la opinión del Ejecutivo, nosotros queremos legislar la reforma del sistema de pensiones integralmente. Creemos que esto ya no se puede seguir posponiendo. Yo por lo menos lo he señalado en algunas entrevistas por su intermedio, presidente, señalar que no sabía que usted no conocía esa opinión, así que le ofrezco una disculpa en ese sentido, pero así como esto se puede constituir como algo que nos permita, o sea, por no haber recibido antes la respuesta me refiero, por no se pueda constituir para algunos como un incentivo a separarlos, para nosotros como Ejecutivo esto constituye un incentivo a legislarlo rápidamente, a legislar integralmente. No podemos seguir posponiendo este debate y en ese sentido es muy adecuado que podamos conversar y ponernos de acuerdo. Ahora, las cosas son como son. Yo creo que es importante que nosotros podamos hacer esta corrección aquí. Hay 70.000 personas que van a poder entrar a los beneficios. Se discute también lo de Capredena y de Preca por su intermedio, presidente. Sería muy interesante, a propósito de la propuesta del diputado Sauerbaum, discutir el régimen de reparto completo que tienen, que se financia completo con impuestos de todos los chilenos, en los cuales los beneficios del pilar solidario eran de 9-1. Cuando estábamos en el 60%, el Estado de Chile gastaba en un beneficiario de Capredena o de Preca lo mismo que gasta en 9 beneficiarios en ese tiempo del pilar solidario de la presidenta Bachelet. Así que sin duda son, debates que se pueden dar, pero con todos los elementos. Y después señalaba el diputado Moreno los parámetros. No sé si se refiere a esto, pero si no me... Por favor. El objetivo de la ley corta es precisamente volver a los parámetros habituales en esta política pública y siempre estuvieron fijos en un porcentaje de la población, 60% de la población, 90% de la población. Ahora se achicaron al 90% de los mayores de 65 años. Es un cambio en el denominador. Claro. Eso hizo que la línea de corte de la pobreza bajara, o de la línea de corte del acceso al beneficio bajara casi 200.000 pesos. Y a nosotros nos parece que es importante que la PGU llegue como un piso a todas las personas. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos parece aquello, ¿no? Este proyecto de ley viene de un compromiso que se hizo por el Ministerio de Hacienda en la Comisión de Presupuestos. Nosotros lo habíamos conversado en esta comisión varias veces, pero además se estableció corregir este elemento dentro de el proyecto de discusión presupuestaria 2023. No sé si se acuerdan que se discutieron varios temas, entre otros creo que yo estoy por ahí. Subsecretario, ¿usted quería complementar? Señor subsecretario. Y ahí voy yo. Gracias. Sí, también. Que no entendí bien si era eso lo que me quería preguntar. No, mi duda era por qué, si el beneficiario son las personas mayores de 65 años, ¿por qué no se usa simplemente un criterio, o ampliar el criterio, por ejemplo, 95% de las personas más vulnerables de 65 años o más? Porque esa es la población objetivo. Es que justamente que produce distorsión en la muestra. es que justamente lo que ha señalado la ministra es que
cambia el universo. Cuando tú tienes el 90% de los adultos mayores fijos, el 90%. Cuando tú tienes del 90% de los hogares, todos los adultos mayores que estén ahí, te cambia el universo. ¿Sí? ¿Por qué se usa? Ministra. Ministra. Lo explica entonces el subsecretario. Está clara la pregunta, la explica el subsecretario. Sí, gracias presidente por su intermedio. Aclarar en primer lugar en relación a una pregunta del diputado Sauerbaum en relación al tema del tono. Yo concuerdo plenamente, siempre es bueno tratar los temas de políticas públicas con altura de mira, es el ideal y creo que deberíamos aspirar a eso. Solo decir que durante meses se trató de instalar por el lado de la oposición, y lo volvió a plantear el diputado, que había un problema con el instrumento técnico de focalización, porque no había incluido la variable patrimonio, a pesar de que se explicó en reiteradas oportunidades en estas mismas sesiones de que el tema patrimonio no afectaba la cantidad de personas que podían ser beneficiarias. Posteriormente, el Consejo Consultivo Previsional revisó el instrumento técnico de focalización y no efectuó absolutamente ningún reparo al instrumento. Entonces es importante aclarar eso también. Ahora, y la prueba de que no hay un problema con el instrumento técnico es que manteniendo exactamente el mismo instrumento, exactamente, porque no va a cambiar en nada, el solo cambio del universo nos va a permitir pasar de un punto de corte en pesos de 2021 de ingreso per cápita para acceder a la PGU de 530.000 pesos a 728.000 pesos. Esa es la diferencia solo por cambiar el universo. No se toca el instrumento técnico de focalización, que fue lo que se nos dijo en reiteradas oportunidades. En relación, presidente, a la pregunta del diputado Ulloa, la diferencia entre 25.000 y 70.000 es que 25.000 son las personas que ya fueron rechazadas hasta ahora porque postularon y que habrían quedado incluidas si estuviéramos con el nuevo punto de corte, con el anterior. Y lo que se estima es que en total, con los nuevos que debieran postular, vamos a llegar a 70. Por lo tanto, esa es la cantidad de personas que entran, 70.000. Respecto de lo de la PGU 230 en febrero, aquí hay que aclarar que el tema de la inflación se aplica de julio a enero, entonces con las estimaciones más probables de lo que se espera sea la inflación, la PGU debería llegar a no más allá de 204, 205.000 pesos con el reajuste ahora, no 230. Y lo último, en cuanto a la cifra, hay un informe financiero detallado que acompañó la ley. Lo que pasa es que las cifras cambian mes a mes. Perdón, año a año, no son pareja, y el total del costo de la reforma incluía del orden de 4.500 millones de dólares, que tenía un aumento PGU, un aumento del costo para el Estado del empleador y otros costos adicionales. Y lo último, el tema de, hay una convención, es una convención, si usar, diputado, por su intermedio, presidente, si usar en los mayores de 65, no, pero el efecto práctico del cambio del universo fue el que ocurrió. Fue hacer bajar el punto de corte casi 200.000 pesos y dejar excluidas 70.000 personas. Eso por mi lado, presidente. Terminamos con el ejecutivo. Subsecretaria. Sí, varias cosas acá. Primero, con la pregunta más directa que me hizo el diputado Neumann respecto al régimen, el informe financiero, ¿cierto?, construye 5 años, primer año, segundo año, y después el régimen es el año 2040. Ese es el régimen, sí, así que hacia ese año estamos calculando los costos y además decir que las poblaciones, las estimaciones de crecimiento de la población que hace CELADE, que lo vamos a presentar en algún minuto cuando presentemos la sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones,
se estabiliza la tasa de dependencia más o menos el 2040 en adelante, ¿sí? Eso, así que no hay problema con eso, o sea, esto es financiable, sustentable. Segundo, respecto al... Hay que decir, hay varias preguntas ahí que tienen relación, que se podrían contestar, creo yo, en mi opinión, con que la PGU se construye sobre o agregadamente, ¿cierto? O es un avance respecto a lo que era el sistema de pensiones solidarias y por lo tanto usa el marco normativo del sistema de pensiones solidarias para construir sobre eso. Y el sistema de pensiones solidarias que ya funcionó, ¿cierto?, durante muchos años en Chile, consideró una edad de jubilación igual para hombres y mujeres. Por ejemplo, consideró este universo que es el de la población, que es el que ahora estamos como corrigiendo, ¿cierto? Porque eso quedó así inicialmente, distinto. Entonces, yo creo que en ese sentido hay ciertas iniciativas legislativas que intentan avanzar en cosas que son complejas desde el punto de vista de la política pública, pero que son necesarias, como el trato no discriminatorio entre hombres y mujeres, que además requiere no solo ciertos derechos, sino que también deberes en el fondo, y que gradualmente avancemos hacia allá. Después, ¿por qué no legislar, básicamente, y agregar ahí a lo que han dicho la ministra y el subsecretario, por qué no legislar esto separado? Tiene sentido hacerlo junto. Cuando uno mira y hace el diagnóstico del sistema de pensiones, hay una reforma respecto al sistema que tiene que ver con el pilar contributivo, que por mucho tiempo conversa y todavía conversa con el pilar no contributivo. O sea, la PGU hoy día, a pesar de que se llama pensión garantizada universal, todavía no es plenamente universal, ¿cierto? Tiene un diseño que permite un retiro gradual para los pensionados de altas pensiones, ¿cierto? Que tienen pensiones altas. Y además está focalizado sobre el 90% de la población. Entonces, todavía conversan ambos pilares. Y por eso también cuando uno plantea una reforma debería plantearlo de esa manera, ¿sí? Porque de alguna manera esos pilares también conversan, ¿sí? Quizás podemos profundizar más adelante. Esto, sin embargo, es una ley muy, muy corta, como bien dijo el diputado Sauerbaum, que solamente corrigió una palabra en el proyecto de ley. Luego vamos a tener tiempo, ¿cierto? Y estamos conversando en profundidad el otro proyecto de ley. Y finalmente, ¿por qué no es automática? Y es por la misma razón, porque esto todavía necesita una evaluación de quien postula. Necesitamos evaluar si están o no en el 90% de la población, y eso no es automático, lamentablemente, hoy día. O sea, tenemos buenos datos en el Estado, ¿cierto? Tenemos buenas fuentes de información, pero todavía hay sistemas, todavía la gente necesita actualizar, ¿cierto? No es absolutamente automático esto. Entonces, por lo mismo, no puede ser automático el beneficio. Hay que evaluar antes de entregar. Y complementando lo que decía el subsecretario, ¿cierto? En el informe financiero de la reforma de pensiones está el costo adicional del aumento de la PGU a 250.000 pesos. Está la proyección, además, en el tiempo. Entonces, básicamente va variando efectivamente ese cálculo. Entonces, para el año 2024 serían 225.500 miles de millones de pesos adicionales. En el año 2040 serían 1.700.000 aproximadamente miles de millones de pesos adicionales, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso. Gracias. Bien, gracias. Antes de darle la palabra al diputado Saúl, me la tomo yo. La ley de la PGU benefició a 2.030.000 personas, ¿correcto? ¿Se están pagando
2.030.000. Por lo tanto, es una ley que benefició a 2.030.000 personas, algunas porque le aumentó levemente los recursos que tenía el Pilar Solidario, pero del orden de 600.000 porque ingresaron al sistema, ¿correcto? Sí, pero estamos hablando de esos números en total. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque yo invitaría al gobierno a hablar de mejoramiento y no de letras chicas, en ánimo de generar un clima de acuerdo, no solo para esto, que no me cabe duda que se va a aprobar en todo el trámite, ¿no? Pero en general respecto a la reforma de pensiones, porque claro que hay un cambio en el criterio de pasar de 90% de adultos mayores al 90% de los hogares, hay un cambio en el criterio, y eso mejora en 70.000. Pero está hablando, de acuerdo ustedes, que 70.000 es bastante menos que 2.030.000, y por lo tanto hay que corregirlo, y es bueno que se haga, y lo vamos a aprobar, pero invitaría al gobierno a ser cuidadoso en el lenguaje, en lo que sigue esta tramitación y hacia adelante, no solo por los efectos en este proyecto, sino por los efectos que pueda tener también en el resto de la reforma de pensiones. Dicho ello, una pregunta: ¿tienen estimado qué porcentaje de los adultos mayores van a ser finalmente los beneficiados? ¿93, 94? En algún momento les escuché una cifra. ¿Tienen estimado algo en esa línea? Y después de eso le doy la palabra al diputado Saúl. Sí, presidente, solo para darle tranquilidad a la ministra del Trabajo, que dijo que se nos ocurrió ahora bajar la edad a 60 años. Yo le quiero contar que el año pasado, el 2022, el 14 de diciembre, por unanimidad se aprobó un proyecto presentado de resolución por Carlos Bianchi, y también anteriormente ya se había aprobado uno muy similar. Por lo tanto, no es que se nos ocurra a nosotros ahora para hacerle un problema al gobierno. Es una petición que tiene la comunidad hace mucho tiempo y es una discusión que nosotros tenemos que enfrentar. Y respecto a lo que dice el subsecretario de la crítica que nosotros le hicimos permanentemente por el atraso en el pago, no solamente era porque se había hecho un test de afluencia de nuestro punto de vista equivocado, sino que también porque el Consejo Consultivo no se había compuesto debidamente en el momento que debió ser, porque no tenían el quórum antes de agosto, cuando se empezó a pagar debidamente a la gente que pertenecía a la AFP. Por eso era nuestra crítica. Nosotros criticamos la lentitud con que se pagó y se aprobó el Consejo Consultivo, porque no tenían el quórum suficiente hasta mediados de año, cuando asumieron en marzo. Entonces, cuando empezamos a buscar excusas, mejor digamos, bueno, hicimos cosas mal, nos atrasamos, no teníamos experiencia, reconozcámoslo si no hay ningún problema en eso, pero no queramos decir que los errores que se han producido aquí han sido porque la ley quedó mal, simplemente. Eso, presidente, gracias. Diputado Sandón, y después el Ejecutivo, y yo creo que después votamos esto. Perdón, presidente, punto de reglamento. Yo creo que hoy día podemos seguir debatiéndolo, no quiero entrampar nada, pero hoy día, para que antes de empezar a seguir con la discusión, presidente, ponerlo en votación, a mí no me corresponde, y me gustaría que la Secretaría se pronunciara, porque si no tenemos un informe del Consejo Consultivo, esto no se puede votar. Así que, presidente, creo que dejemos eso zanjado al tiro en virtud del debate. Va a preguntar la Secretaría, pero tiene la diputada Santos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cambiamos el tema. No era sobre eso. Eso fue un bypass. Yo solo voy a insistir, ministra, disculpe por su intermedio, presidente, pero en la época, cuando se vio la reforma de Piñera y se trató el tema del pilar solidario, la oposición en ese minuto, muchos aquí no estaban presentes, ¿no? Yo en ese minuto tampoco estaba en la Comisión de Trabajo, pidió justamente que se viera el pilar solidario a forma aparte, y de ahí nace la PGU como reforma del pilar solidario de Michelle Bachelet. Perdón. No, bueno, claro, pero me gustaría, ¿qué nos cambió? O sea, ¿por qué esa insistencia o es una cosa, es una mirada muy distinta? Pero, digamos, tenemos la PGU gracias a una voluntad colectiva, pero también fue muy impulsada también por parte de la oposición en ese minuto, actual gobierno hoy día, que pidieron que se tratara esa parte en forma distinta, porque son las personas que tienen más urgencia, ¿no? Y es como lo más efectivo y lo más rápido. Vuelvo a insistir en ese punto, por su intermedio, presidente, a la ministra, que además está muy al tanto del tema, y efectivamente todos tuvimos una incidencia en ese tema del pilar solidario, pero la PGU nace justamente de una separación.
pedía por la oposición de ese minuto, entonces por eso me extraña que tanto oposición a que a esto de no poder separarlos cuando nace de una forma justamente bajo lo mismo que nosotros estamos pidiendo hoy día. Eso. Gracias, diputada. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, a ver si nos puede despejar el secretario respecto a lo vinculante o no de lo que pregunta el diputado Lavé, porque por los plazos del proyecto de ley que tiene discusión inmediata, por un lado, y por los acuerdos de comité respecto a las salas las sesiones de sala que siguen esta semana, debemos votarlo ahora, salvo que el diputado Lavé tenga este punto que sea vinculante o no lo del Consejo Consultivo. Así que, adelante. No, presidente. No, presidente. No, el informe del Consejo Consultivo, presidente, no es vinculante. No es vinculante. No hay la tramitación del proyecto de ley puede continuar sin el informe del Consejo Consultivo. Ok, dado resuelto el punto reglamentario que a mí me parecía importante resolverlo, tiene la palabra el Ejecutivo y ponemos en votación. Una última consulta. Muy bien. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que me quedé con la cifra respecto a el número de personas que se van a incorporar a este beneficio con el aumento de la cobertura. Y lo que señalaba recién el diputado Ulloa tenía relación con que había un número, una parte de ese segmento de la población que ya había hecho la postulación y había sido rechazado en tanto contó con las reglas anteriores o las que rigen al menos hasta hoy. Mi pregunta es, el resto, y esto es una cuestión que tiene que ver más con la implementación de la política pública, el resto es solo falta de información, ministra, y si el gobierno está considerando alguna medida, alguna iniciativa exacto. Me imagino yo que es por falta de información, ¿no? Bueno, finalmente son personas que, pudiendo acceder eventualmente al beneficio con este nuevo escenario, no han postulado. Entonces la pregunta es si es que el gobierno contempla alguna iniciativa en el ánimo de poder llegar a ese segmento de la población que ni siquiera ha hecho la postulación con las reglas, digamos, que rigen hasta hoy. Bien, hay varias consultas, ministra, sí. Subsecretaria, subsecretario, adelante. Ya, lo primero, presidente, por su intermedio, claro, señalar que cuando se presentó el proyecto del presidente Piñera de reforma a las pensiones, a lo mejor no es algo que esté tan en común puesto sobre la mesa, pero me gustaría informar, porque capaz que no todos lo sepan, que no venía con el informe del Consejo Consultivo Previsional. Y se dio un amplio debate al respecto en relación a la obligatoriedad o no de que tenía que acompañarse previamente o en conjunto con la reforma a las pensiones. Y ahí quedó claramente establecido en la historia de la tramitación del proyecto, que en definitiva no concluyó, digamos, pero la naturaleza asesora, que lo establece directamente además la ley 20.255, con ese verbo, asesora y no, por tanto, no vinculante, porque no es decisora, es asesora de dicha institución. Ahora, para nosotros es importante lo que el Consejo pueda opinar y, por cierto, va a estar el informe esta semana, se les presentó hace 2 semanas, subsecretario, si mal no recuerdo, y hacen buenos aportes. Yo creo que es importante tenerlo a la vista, pero es una naturaleza, digamos, de asesoría al Ejecutivo. En segundo lugar, en relación a los adultos mayores que no quedan, hay distintas situaciones que no han quedado en la PGU. Hay algunos que no califican por este cambio a la normativa que se hizo, que ahora va a tener un mejoramiento, como señaló el presidente de la comisión, por su intermedio usted mismo, que ahora va a tener un mejoramiento, pero hay personas que no quedan por focalización, incluso con el mismo, si hubiésemos tenido el universo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque la PGU está focalizada al 90%, y por eso la queremos avanzar a universal realmente, porque se produce una confusión, como el lenguaje crea realidades. Cuando nosotros le decimos a la población que tenemos una pensión universal, la persona al otro lado escucha que es universal, legítimamente. Entonces hay un proceso ahí que se produce una falta de sintonía entre lo que decimos todos en el sistema político, digamos, versus lo que la persona recibe en realidad, porque igual algunas de ellas quedan afuera hoy día por esta focalización. Por eso el proyecto de ley contempla la universalización. El Instituto de Previsión Social está implementando un programa, la diputada Sandón hacía referencia a él, que se llama PGU en tu barrio.
¿Qué es lo que ha ocurrido? El proyecto de ley que se aprobó el 29 de enero del año 2022 estableció que a partir de febrero se pasaba a las personas del Pilar Solidario a PGU. Igual esto comunicacionalmente se informó como que se le iba a llegar a todas las personas 194.000 pesos. Y eso no era así porque, como usted, presidente, señaló, a algunos se les complementó para llegar a la diferencia, en particular a todos los beneficiarios del Pilar Solidario, que habían tenido un aumento muy importante durante el gobierno anterior, pero que estaban en 181.000 pesos, si la memoria no me falla, lo cual les implicó un poco menos de casi 10.000 pesos de aumento. Hubo otras personas además que el Instituto de Previsión Social expuso el otro día acá, a las cuales el aporte previsional solidario les siguió conviniendo más que la PGU y que siguen en aporte previsional solidario. Pero hay un gran número que pudo entrar a la PGU y esas personas recién se encontraron habilitadas para entrar desde agosto. Entonces, si uno mira los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el aumento de la cobertura que ha tenido, aun cuando es a petición de parte y no automático, es un aumento que es consistente con cómo se va produciendo la incorporación en términos de cobertura de población mes a mes. O sea, es un proceso que se ha llevado con cierta normalidad, digamos. Lo que nos ocurre es que ahora hay que hacer este mejoramiento para las 70.000 personas que quedaron afuera sin ninguna, más que por este cambio, ¿no?, de cláusula. En el programa PGU en tu barrio, lo que se hace precisamente es contactar a los posibles beneficiarios. Ahora, ¿quiénes podrían igualmente a lo mejor quedar afuera? No igualmente, sino que están potencialmente catastrados como personas que quedarían afuera, pudiendo acceder al beneficio aquellos que no tienen registro social de hogares. Entonces, ese programa también va a haber que fortalecerlo, porque esto es así. La ley establece 65 años de edad para hombres y mujeres, establece el requisito de residencia que informaba con anterioridad, que son 20 años, de los cuales los últimos 5, dentro de los últimos 5 deben haber 4 continuos, porque los 20 pueden ser continuos o discontinuos, pero establece también dentro de la focalización el test de afluencia, que considera como uno de sus insumos el registro social de hogares. Por eso la idea es que avanzar a la PGU universal dentro del proyecto de reforma pensiones se va a hacer solamente con haberse inscrito en el registro social de hogares, porque no va a haber una focalización. No sé si me explico. Y eso va a ser importante porque van a poder operar muchas cosas más rápidamente para la población, como un piso mínimo de protección social. Eso por mi parte, presidente. No sé, subsecretario, subsecretaria. Sí, gracias, presidente. La verdad que llama bastante la atención por qué tratar, por cierto, medio ministra, de evitar escuchar la opinión del Consejo Consultivo. ¿Por qué? No, perdón, déjeme terminar, presidente. A ver, ¿por qué no está el informe? ¿Por qué evitar que el informe esté hoy día? Porque este no es un organismo decorativo, por algo se creó, y su función principal es asesorar cuando hay modificaciones legales en este tipo de materia. Por lo tanto, creemos fundamental que escuchar a estos integrantes sería fundamental para tener una opinión técnica. Tenemos legítimas dudas algunas personas cuando se quieren sacar. A ver, en principio yo estoy de acuerdo con que este proyecto avance. Nadie no quiere que la PGU llegue, pero queremos saber las consecuencias también y cuál es el efecto que va a producir. Y qué mejor que escuchar a los expertos, a los que saben de la materia. Nosotros acá tratamos de instruirnos, informarnos, pero no tenemos tal vez las competencias técnicas que tienen los que se han dedicado toda su vida a conocer este tipo de proyectos. Por lo tanto, si la propia ley establece este organismo consultivo, asesor, ¿por qué evitar escucharlos? Que den su opinión, porque tiene que ser todo a la rápida. Esto no es decorativo, sino entonces mejor eliminemos este consejo y los evitamos gastos, pagar asesores, eliminémoslo y tramitemos las leyes como el gobierno quiere. Yo desconfío profundamente en lo que el gobierno haga. Desconfío profundamente, no confío en el Estado. Ahí tenemos los papás
durmiendo 3 días fuera de los colegios por una matrícula en un sistema pésimamente creado por el Estado. Ahí están. Yo no confío en las políticas que el Estado es, confío más en los técnicos, en los expertos, en los privados, cómo manejan estos temas. Y por lo tanto yo, presidente, quería hacer este punto, de decir que este no es un consejo decorativo. Escuchemos a los expertos cuál es el problema, por qué evitarlo, por qué hay algún temor, simplemente eso, y llama la atención, por supuesto, la ministra, que me dé los motivos por qué no. Muy bien, gracias. 2 palabras más. Ahora sí que es la última. Presidente, siéntate ahí, te tienes que sentar. Presidente. Qué honor. No, mire, yo le pido al gobierno que, está bien, yo puedo entender que hay un tema formal, de que el informe no llegó, lo que quieran, pero invitemos al Consejo Consultivo que nos hagan una exposición aquí breve en la tarde y la hacemos corta, porque para qué vamos a esperar el papel, está bien, porque si no, finalmente no tienen una justificación su existencia. Y lo segundo, también corregirle a la ministra porque dijo que el proyecto de Piñera no se había votado con este informe, eso no es así. El proyecto entró igual que ahora, sin el informe, pero no lo votamos antes de que no tuviéramos el proyecto a la vista y el informe completo a la vista. De hecho, se discutió en la comisión y después se votó. Por lo tanto, nosotros aquí estamos haciendo una excepción y no quisiéramos que quedara en el aire esa sensación. Pero, presidente, yo no tengo ningún problema en votar el proyecto en la tarde. Si es que viene el Consejo Consultivo, uno hace una exposición y nos evitamos el trámite. Diputado Sandón. Presidente, bueno, la verdad que yo iba a hablar sobre una indicación que se ha presentado, pero creo que es prudente que lo hable la diputada Giles, porque ella es la que me invitó a firmarla. Me gustaría tal vez, si considero que la diputada Giles se queda corta, yo poder agregar algunas palabras después. No crea. Gracias, presidente. Diputada Giles, adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, veo que hay un estupendo humor en esta comisión, que es la primera vez que yo visito y los congratulo por eso. No me había tocado ver una comisión donde el presidente y el secretario ríen e intercambian bromas mientras habla alguno de los diputados titulares de la comisión. Qué bueno que reine ese ánimo en este lugar y cuando se está tratando algo tan relevante, ¿ya? Yo entiendo, a que he estado siguiendo lo que llevan de comisión por pantalla, y entiendo que hay un intento de hacer una tratativa express de este proyecto que se presenta, y que están en un número importante dentro de la comisión ocupados de eso, o sea que aquí lo importante sería ver esto rápido. Sin embargo, como se trata de un problema que afecta a una cantidad importantísima de la población chilena, a mí me parece que es muy relevante que el público y por sobre todo los miembros titulares de esta comisión, presidente, por su intermedio, tengan claro que con Jimena Sandón hemos presentado una indicación que pretende solucionar uno de los problemas más fundamentales de la primera tratativa que se hizo respecto de la PGU, en que, al parecer de la población, uno de los problemas fundamentales es que se discriminó a la población femenina, cuestión que pretendíamos que este gobierno feminista, entre muchas comillas, solucionara en esta presentación, y que sin embargo no ha sido así. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es muy importante que en esta tramitación se acoja esta indicación, que me permito leerla. Modifíquese el artículo único del siguiente modo: agréguese un nuevo número 1, pasando a ser 2 el actual número 1 y 3 el actual número 2 del siguiente tenor. Reemplázase la letra A del artículo 10 por la siguiente: haber cumplido 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años de edad en el caso de los hombres. Como sabemos, y para quienes nos estén escuchando,
en este momento están adscritos a este beneficio solamente las mujeres a partir de los 65 años, en una discriminación que, aunque ha intentado ser explicada por distintas autoridades, hasta aquí, al menos a la población chilena, particularmente a las mujeres, nos parece inexplicable. Y parece del todo razonable en esta presentación en la que se ha omitido este problema fundamental, añadirlo. Yo llamo a los miembros titulares de esta comisión a aprobar esta indicación, por supuesto. Llamo también, señor presidente, por su intermedio, a que esta tramitación se haga con la profundidad que requiere un tema como este y no tratando de hacer una tramitación express, como me parece a mí que es lo que está ocurriendo. Y llamo, por supuesto, además, a la población a estar muy atenta de cuáles son los miembros de esta comisión que votan en contra de que las mujeres puedan tener PGU en este país a partir de los 60 años. A ver si los compañeros comunistas neoliberales votan a favor o en contra de esta indicación, si los compañeros socialistas neoliberales votan a favor o en contra de esta indicación, las compañeras hiperfeministas del Frente Amplio votan a favor de que las mujeres reciban PGU desde los 60 años o están de acuerdo con que sean discriminadas desde los 60 hasta los 65 años. Presidente, me parece relevante a mí que la población esté atenta respecto de eso y que quienes forman parte de esta comisión estén atentos a hacer una tramitación seria de este asunto. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a la diputada Pamela Giles. Se recibió la indicación, ¿no? Sí. Secretario, sí, muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien quiere complementar? Adelante. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, de todas maneras, sí, quien la quiera firmar claramente, justamente yo quería hacer la invitación a quienes la quieran firmar, pero primero, presidente, quiero que por su intermedio aclarar a la diputada Giles que efectivamente en general existe muy buen ambiente en esta comisión, para que se vaya tranquila. Y segundo, pedirle a la ministra y al subsecretario una repensada sobre esta materia, porque yo soy una persona, bueno, como todos los que estamos acá, de harto terreno, y yo te diría que esto es lo que todo el tiempo te están diciendo en la calle. Sabemos que esto tiene costos, sabemos que esto necesita el patrocinio, pero efectivamente hay que reconocer que dentro de la población vulnerable, sobre todo, la mayoría son mujeres, son jefas de hogar, son multifuncionales y realmente sería bastante comprensible de que ellas pudieran recibir este beneficio, porque existe una razón, porque está la edad de jubilación diferente entre hombres y mujeres, y que usara el mismo criterio para que la PGU tuviera este mismo raciocinio, esta misma argumentación. Se lo pedimos por su intermedio, presidente, todos los que quieran firmarlo, ahí está. Ojalá el gobierno lo pueda patrocinar y efectivamente las mujeres sí lo necesitan y no lo digo porque estemos presentando, pero es lo que siempre y todo el tiempo en el distrito nos están diciendo de por qué se hace esta diferencia. Y yo se lo digo, las mujeres realmente son notables, la mayoría de las mujeres en nuestro país son personas vulnerables, lo podemos ver también en la población más adulta, siempre llevando la carga, siempre siendo excepcionales. Yo creo que una de las grandes riquezas de Chile son sus mujeres, así que si es posible que ustedes patrocinaran esto, se lo agradeceríamos y ojalá se pudiera votar y ojalá esto tomara un curso razonable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, fuera de toda situación que nos pueda llevar adelante esta conversación, esta tramitación, fuera de ironía, fuera de cualquier palabra que cause un ánimo de división, a mí me parece que esta indicación, el espíritu de la indicación, va en la línea correcta. Eso no podemos desconocerlo, ya puesto que hoy en día las mujeres pueden jubilar a los 60 años, los hombres a los 65, pero la PGU efectivamente los discrimina en este sentido.
sabemos y hemos escuchado que hay un número importante de razones que, como las pensiones asistenciales y otros temas relacionados con la materia previsional, que hacen a lo mejor inviable esto, pero sería positivo que nos tomáramos un tiempo ya en razón de esta petición, de esta solicitud, que no es una, digámoslo claramente, no es una situación antojadiza, sino que las mujeres realmente en Chile merecerían, sin duda alguna, poder contar con la PGU a los 60 años. ¿Ya? ¿Qué les parece, presidente, que usted tome las medidas con el concurso del Ejecutivo, podamos tomarnos el tiempo necesario, ya, para poder modificar este proyecto de ley, incluir los cálculos, las menciones y todo lo que sea necesario, de tal manera que podamos aprobar esta indicación que, en justicia y más allá de cualquier opinión que esté en el aire, nos parece sin duda que es de justicia poderla llevarla a cabo? Gracias, presidente. Presidente, yo no he estado en debates anteriores con respecto a este punto, pero creo que a buena hora la diputada Pamela Giles, por su intermedio, trae una indicación de este tenor. Creo que lo más prudente sería que el Ejecutivo la tomara, la patrocinara, para que no generemos un debate, sino más bien generemos una oportunidad para las mujeres, porque no tiene lógica que una mujer tenga que esperar 5 años para el beneficio de la PGU. O sea, es discriminatorio absolutamente. En la Comisión de Derechos Humanos estamos votando una ley de antidiscriminación. O sea, estamos, por un lado, tratando de que no exista la discriminación, y por otro lado, estamos discriminando a las mujeres. Yo suscribo a la indicación de la diputada Giles por su intermedio, presidente, y me gustaría que fuera unánime, porque hoy día tenemos la oportunidad, como lo dije anteriormente en mi intervención, de poder hacer una PGU mucho más robusta, mucho más justa y mucho más universal. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. La palabra al Ejecutivo sobre la indicación. Sí, presidente, nosotros hemos venido como Ejecutivo a dar cumplimiento a un compromiso que hemos establecido con este honorable Congreso a raíz de la tramitación del presupuesto 2023 y a fin de una temática que aquí ha salido en esta comisión reiteradamente, y que es cómo damos cumplimiento al alcance, a la cobertura del 90% a la PGU. En paralelo, hemos cumplido un compromiso con el país presentando el proyecto de reforma a las pensiones, donde se abordan distintos elementos de distinta naturaleza, y sin duda un debate tan interesante como este, en el cual, además de proponer, por cierto, un gasto, sería positivo también para ser responsables, en palabras, por cierto, por su intermedio presidente, el diputado Lavé, también proponer la fuente de financiamiento. Sin duda, en el debate más integral de reforma a las pensiones lo podremos ver, pero no creo que sea buena idea trabar esto. Hay 70.000 personas esperando, de verdad, 70.000. Entonces, ¿cómo vamos a partir el año así? Aquí hay muchos temas que se han abordado y que requieren un análisis bien profundo. Yo hay muchos elementos que se han señalado, los que incluso podría compartir opinión, pero también es interesante ver, así como la opinión del Consejo Consultivo es relevante, que me gustaría referirme a ello, porque fíjese, por su intermedio, presidente, que señalar que en el informe del proyecto de reforma a las pensiones que acompaña el Consejo Consultivo Previsional, en la página 37, precisamente se hace referencia a estos cambios en la PGU. Entonces, no es que no haya opinión al respecto. Pero bueno, hay también otros informes que sería importante tener a la vista para este debate. Informes en relación a, por ejemplo, los parámetros de envejecimiento, en relación a las normas de discriminación, que también creo que es súper necesario tenerla a la vista, en relación a cómo financiamos estos beneficios del Estado. Pero este proyecto de ley busca solucionar un problema que tenemos en particular. Entonces, yo pediría que no lo ocupemos para trabar algo que no es para nosotros, no es para ustedes, es para la gente. Hay 70.000 personas que podrían tener una PGU que hoy día no tienen. Y nosotros seguramente vamos a tener que ponernos de acuerdo en proyecto de reforma a las pensiones, en todos los temas que vienen en el proyecto y en otros más con los cuales el debate parlamentario lo quiera enriquecer. Pero dejar trancado esto en función de otros temas, la verdad no me parece. Ahora bien, cualquier norma que requiera gasto fiscal, por cierto, también requiere ingresos y pasa a ser iniciativa del Ejecutivo, presidente. Muy bien, la verdad que se ha planteado un proyecto de ley con discusión inmediata y tenemos que votarla. Quiero señalarles que los aspectos
que se han criticado de este proyecto no son aquellos aspectos que están en el proyecto, sino si son aquellos que no están. Particularmente igualar el inicio del beneficio con el inicio del año de jubilación, justamente que apunta la indicación que se ha señalado. Indicación que respecto al fondo, me imagino que hay cierta unanimidad en esta comisión, toda vez que aprobamos un proyecto de resolución en esa línea, que al menos a los que yo veo aquí votamos a favor, ¿no? La automatización del beneficio y sectores excluidos, Fuerzas Armadas, exonerados y pensión de reparación. Por lo tanto, tiene que ver con cosas que las dejamos presentes aquí al Ejecutivo, de manera tal de que en el resto del proceso de tramitación de este proyecto, si alguna de ellas se puede ingresar, porque son todas ellas materias de iniciativa del Ejecutivo. Como todo proyecto de seguridad social, entiendo que no son admisibles las indicaciones de parlamentarios, independiente del tema del... pero me gustaría conocer a la Secretaría respecto a la admisibilidad, no respecto al fondo, porque respecto al fondo yo estoy convencido que estamos todos de acuerdo. Adelante. Presidente, el número 6 del artículo 65 de la Constitución Política establece que todas las normas sobre seguridad social o que inciden en ello son iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En consecuencia, solamente de esa norma, más allá de la norma de financiamiento, esta indicación es inadmisible. Muy bien, cuando vayamos a la indicación me la reclama. Me la reclamar para, que votemos la admisibilidad, eso sí, quiero... Sí, me va a reclamar gracias. Cuando vayamos, porque primero tenemos que votar en general y después ir a la indicación. Sí, adelante. Muchas gracias, presidente Undurraga. Bueno, como ustedes saben, yo no llegué al comienzo de esta sesión porque me encontraba en la sala y no soy miembro titular de esta comisión. Sin embargo, presidente, puede que me haya perdido de algo. Entiendo yo que reglamentariamente, aunque un proyecto tenga discusión inmediata, como es el caso, requiere al menos una sesión de audiencias para poder ser votado en general. Me parece a mí que eso es lo reglamentario, es por lo menos lo que hemos previsto sin ninguna excepción en la Comisión de Constitución. Entonces a mí me veo en la obligación de hacerle este reclamo y decirle que me gustaría tener no solo la opinión del secretario de esta comisión, sino que la opinión, si es que es en contrario a lo que yo digo, del secretario general de la Cámara para poder proceder reglamentariamente a la votación en general de este proyecto, presidente, porque estoy segura de lo que sostengo. Soy miembro titular hace 4 años de la Comisión de Constitución y jamás se ha podido exceptuar la norma reglamentaria de que se necesita al menos una sesión de audiencia para poder someter a votación un proyecto, cualquiera sea la exigencia que haya hecho el Ejecutivo respecto de la regularidad o de la rapidez de su tramitación. Gracias, presidente. Bien, gracias a la diputada Gil. Le vamos a pedir la opinión al secretario, porque la verdad que en varios proyectos nosotros que han venido con discusión inmediata lo hemos resuelto en la misma sesión. Entonces, si usted tuviera razón, habríamos cometido el error hacia atrás también. Entonces, para eso le vamos a preguntar al señor secretario, que es el ministro de FE y representante de la Secretaría de la Cámara acá. Presidente, la Secretaría entiende que cuando la sala le fija un plazo a la comisión, es un plazo especial que no está en el reglamento, la comisión debe pronunciarse. Y la sala, los comités han fijado para la sala el día jueves el despacho de este proyecto. Y la Comisión de Hacienda está citada hoy día a las 3 de la tarde para ver este proyecto. En consecuencia, tiempo para audiencias no existe en la discusión inmediata. Muy bien, está clara la opinión del secretario. Diputada. Muchas gracias, presidente Undurraga. El señor secretario no se refiere al punto planteado. Él señala que habría dentro de la decisión de entregar esto el día jueves, se entendería que hay un cambio en el reglamento, según entiendo, porque el reglamento es explícito, entiendo, respecto a que se necesita al menos una sesión de audiencias, presidente, para poder hacer la votación en general. Yo me veo en la obligación de insistir, de plantear mi duda respecto respecto de la explicación que nos ha dado el señor secretario, con todo el respeto del mundo hacia él, por supuesto, y me veo además en la obligación, presidente, de pedirle respecto de esto, por la importancia que tiene, que pudiéramos consultar rápidamente la opinión del secretario general de la Cámara. Gracias, presidente.
Lo que pasa, presidente, es que en este caso la Cámara ha fijado un plazo especial. Ya no nos regimos por las normas del reglamento ordinarias, porque la sala es la que ha determinado que la comisión debe despachar este proyecto dentro de un plazo. Es que el reglamento en este caso no sirve, diputado. No, la sala, ustedes. La sala Muy bien. que aprueba los acuerdos de comité. Hemos actuado en los comités, concordancia, no nosotros. hemos actuado en concordancia respecto a este criterio con otros proyectos de ley, no veo razón para que no lo hagamos en este proyecto de ley. ¿Ah? Está bien, pero vamos a seguir con esa línea, vamos a someter entonces a votación en general, después vamos a ver la indicación en particular. Una votación en general el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Votación en general del proyecto. La señora Sicardini, ¿cómo vota? Mi proyecto estrella de mi gobierno, a favor. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Don Cristian. A favor. Señor Leal. Señor Leal. Señora Orsini. Señora Osandón. Señor Santana. A favor, secretario. Señor Sauerbaum. Presidente, yo quiero dejar constancia que estamos votando sin el informe del Consejo Consultivo, tanto que se exigió en el periodo pasado de las reformas que se tenían que aprobar con el Consejo Consultivo sí o sí. Hoy día estamos votando, y yo le quiero decir a los colegas, porque aquí es re fácil saltarse la norma, que parece que es propio del gobierno, y yo voto a favor claramente. Nosotros mismos hemos solicitado esta ayuda, pero claramente quiero dejar constancia de que no tenemos el informe del Consejo Consultivo. Yo le pido, presidente, que ojalá esta misma semana se pueda hacer una exposición. Si yo no estamos pidiendo el documento, estamos pidiendo que venga el Consejo Consultivo y haga una exposición durante una sesión especial para el punto. ¿Cómo vota, señor Sauerbaum? A favor. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto. ¿Algún interés de que algún artículo en particular se vote en particular? ¿O con la misma votación todos? Con la misma votación todos. Vamos a la indicación entonces. La indicación, por las razones que ha señalado la Secretaría, no obstante compartimos el fondo porque votamos un proyecto de resolución en esa línea, la verdad que tengo que declararla inadmisible por esas razones, por cuanto es de seguridad social y las indicaciones de seguridad social solo las puede hacer el Ejecutivo. Pido votar la admisibilidad Muy bien. de la indicación. Muchas gracias, presidente. Muy bien, votamos la admisibilidad. A favor quienes estén a favor de la admisibilidad y en contra quienes estén en contra. Está en su derecho el diputado Lavé en todo caso. No, lo que pasa es que usted dijo que la votación del proyecto se repite, digamos, con la votación del proyecto en general, ¿cierto? Sí. Ya, desde mi punto de vista, se lo consulta el secretario, eso hace caer la indicación. No, pero que no va a hacer trampa en la indicación. O sea, porque aquí la votación... Presidente, el proyecto establece una edad que es contraria a la que señala la indicación. Mi pregunta al secretario es si la mera aprobación por unanimidad, porque usted hizo repetir la votación, hace caer la indicación. No, porque cuando se refiere a los 65 años tiene que ver para el cálculo del universo, no tiene que ver para la entrega del beneficio. Por lo tanto, aun si usted tuviera razón en el argumento, no corresponde el número. Presidente, es que tal como dice el señor Santana, correspondería primero votar la admisibilidad de la indicación, presidente, y después dar por aprobado, si es caso de que la comisión declare inadmisible esa indicación, después dar por aprobado con el mismo quórum de votación general el resto del articulado. Pero habría que votar primero la admisibilidad, presidente. Muy bien, cambiamos el orden. No se ha hecho la votación. No se ha hecho. Por eso, ese es el problema. Ganamos para el procedimiento. Quienes votan a favor de la admisibilidad. Quienes votan en contra de la admisibilidad, compartiendo el criterio mío. La vez pasada surgió una duda respecto a eso. Todos tienen claro que si votan a favor de la admisibilidad, votan a favor de la indicación de la señora Giles. Sí. Quienes votan en contra de la admisibilidad, votan en contra de la indicación de la señora Giles. ¿Estamos? Señora Sicardini. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Presidente, nosotros hemos venido trabajando con varias organizaciones, pero una de ellas es la coordinadora No Más FP a propósito de la reforma
de pensiones, ¿no? Una de las demandas de este movimiento, que creo que ha sido un movimiento además trascendental a la hora de instalar el debate previsional y la necesidad de un cambio de sistema, tiene que ver con que se discuta la edad en la que pueden comenzar a percibir este beneficio las trabajadoras, ¿no? Las mujeres. Y sobre la base de lo que acá se ha recogido, lo que ha mencionado la propia ministra, yo concuerdo y entiendo que acá exista una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y entiendo que además hay una necesidad de financiamiento. Yo quisiera solicitarle por su intermedio, presidente del Ejecutivo, que pudiésemos incorporar este debate en el debate de la reforma de pensiones, que es algo que además nos interesa porque hemos votado un proyecto de resolución en esa línea, y porque además nos parece una demanda del todo sentido. Entendemos que hoy día no están los recursos, entendemos que además se requiere la reforma tributaria, y por lo mismo vuelvo a insistir en aquello, y lo quiero decir porque efectivamente las mujeres se merecen esto, pero las mujeres también se merecen una reforma de pensiones que les permita cubrir lagunas por labores de cuidado, necesitan una reforma que les permita cubrir lagunas por maternidad y otras cosas que están incorporadas en la reforma, y me parece que dentro del paquete de aquellas medidas que buscan disminuir la discriminación, esto sería una iniciativa que sería una muy buena noticia, y entendiendo que requiere esa iniciativa exclusiva, a pesar de que comparto el fondo, también voto en contra, pero espero que el Ejecutivo la pueda recoger para que podamos tener este debate en la reforma de pensiones. Señor Ibáñez. Señor Lavé. A favor. Señor Leal. Voto a favor, pero voy a fundamentar brevemente. La reforma tributaria que está llevando adelante el gobierno va a recaudar 5 veces lo que cuesta financiar la PGU. 5 veces, según los cálculos de los economistas que han informado. Por lo tanto, hacerse cargo de cubrir 5 años, bajar de 75 a 60 años para las mujeres, no es un gran costo para el Estado en la medida que esa reforma tributaria avance. Se ha construido todo el sistema de la PGU respaldando la reforma que está en curso, que está en trámite, que aún no se ha aprobado, pero el gobierno lo ha sustentado en eso. Y por lo tanto, el porcentaje que costaría para el fisco financiar esos 5 años, bajar de 75 a 60, con la reforma tributaria sería mínimo y no impactaría, y el financiamiento estaría ahí. Por lo tanto, solamente se requiere voluntad del Ejecutivo para financiarla, voluntad. Y yo he visto acá que la ministra no ha estado disponible para patrocinar una iniciativa que beneficiaría a miles de mujeres que nos están viendo. Todas esas mujeres que nos están viendo, que hoy día tienen que jubilar tienen derecho a la PGU a los 65 años y que son discriminadas, podríamos haberlo resuelto si hubiese estado la voluntad del gobierno de haber patrocinado esta iniciativa, que es absolutamente justa y merecida. Pero nos hemos encontrado una vez más que el gobierno tiene un doble discurso, dice que es gobierno feminista, que protege a las mujeres, que las cuida, pero cuando hay que poner los votos y poner la plata, no está disponible para apoyarla. Eso. Señora Osandón, señora Orsini, perdón. Señora Osandón. A favor, secretario, sobre todo por las mujeres que hoy día lo requieren, lo necesitan, sobre todo por la situación que se está viviendo. Gracias. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Presidente, nosotros estamos extrañados aquí porque en la sala los diputados votan a favor y en la comisión votan en contra. Es bien extraño que se vote un proyecto por unanimidad y cambien el voto cuando están con la presión del gobierno encima. Nosotros, esta es una demanda que, vuelvo a decir, no es una demanda nueva, es una demanda antigua, que yo creo que hay que tener en discusión. Ojalá el gobierno hubiese tomado la idea, por último, y tener un compromiso de hacer una mesa, como son buenos para las mesas, y conversar este tema, porque yo creo que hay que avanzar sin duda en este beneficio. Ojalá pudiéramos considerarlo dentro de la reforma tributaria, también para que existan los recursos para que efectivamente podamos bajar la edad de los 65 a los 60 años. Gracias. Voto a favor. Señor Ulloa. Señor Undurraga. 5 votos a favor, presidente. 7 votos en contra. Se rechaza la misma votación para se rechaza la admisibilidad, no el fondo. Que quede claro que lo que se rechazó fue la admisibilidad, no el fondo, porque hay un proyecto de resolución que varios de nosotros hemos planteado en esta línea para que lo recoja el gobierno hacia adelante. Seguimos, señor secretario. Entonces, ahora sí, con la misma votación de la votación en general, aprobamos el resto del articulado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Diputado informante. Acordado. Diputado informante. Al señor Cuello no importa, sí, pero igual al señor Cuello le corresponde ser diputado informante de este proyecto. Diputado Cuello, entonces, usted es el diputado informante. ¿Alguna otra palabra antes de cerrar? Sí, se puede. La diputada y después la ministra. Gracias, presidente. Yo quiero dejar constancia de algo que en realidad no tendría para qué dejar constancia, pero que me parece necesario dejarlo en acta, de que 2 veces realicé la petición de que una situación antirreglamentaria en la que, en mi opinión, se está cayendo en esta sesión, al menos usted me cuenta que vienen en eso hace tiempo, lo cual no tendría nada de malo porque se supone que para variar esa norma esto podría ser por unanimidad. En mi versión del reglamento, que parece que hay varias versiones, esto podría hacerse efectivamente por unanimidad de la comisión, ¿ya? Y solo en ese evento. Quiero, por favor, presidente, pedirle que quede en actas que yo en 2 oportunidades solicité que antes de someter a la votación se hiciera una consulta desde acá mismo, sin parar la sesión, al secretario de la Cámara y que por decisión del presidente esto no ocurrió. Y lo otro que quiero aprovechar, presidente, además de agradecerle que me haya recibido en su comisión, que funciona de una manera original y por lo mismo me parece interesante, digamos, como mecanismo, quiero decir que por supuesto vamos a reponer esta indicación y los parlamentarios que ya están apareciendo en las redes sociales votando en contra de que las mujeres tengan PGU desde los 60 años, van a tener que hacerlo además en la sala, porque de lo que se trata hoy día la política es de no darle la espalda al pueblo. Muchas gracias. Tiene la palabra el Ejecutivo. Ministra. Gracias, presidente. Primero quería agradecer la votación de los parlamentarios. Creo que igual es importante dar los debates, a veces apasionadamente, pero lo importante es resolver también. Y agradezco a nombre del Ejecutivo, de los subsecretarios, porque estas 70.000 personas van a poder optar a este beneficio. Y en segundo lugar, presidente, por su intermedio quería preguntarle a la comisión cómo seguimos, porque tenemos audiencia en la tarde. Nosotros también quisiéramos saber para programarnos, porque tenemos 2 compromisos con ustedes que queremos evidentemente cumplir, que es el informe de sustentabilidad del fondo y el informe de tasas de reemplazo. Tenemos que incluir también cuando llegue el informe, tal como lo pidió el diputado Saurón, el informe de la comisión asesora, pero vamos a reagendar la reunión del Ejecutivo. A nosotros nos interesa, recuerden que para votar en general la reforma de pensiones necesitamos tener las 3 sesiones del Ejecutivo, llevamos una, nos falta de sostenibilidad y nos falta de tasas de reemplazo, ¿no? La vamos a reagendar, no, pero no puede ser hoy día en la tarde porque tenemos tenemos ya invitados hoy día y mañana, pero no se preocupe, si este mes tiene una semana más de acuerdo a lo programado, porque la semana distrital, que iba a ser la última semana de enero, va a ser semana de sesiones y en esa semana nos sirve para hacer el ajuste respectivo, no se preocupe. Adelante. ¿Podría la comisión considerar al Ejecutivo para exponer ambos informes entonces el próximo martes? Si lo tienen a bien. No, es una sesión cada es una que sesión el martes por hay tema. 2 sesiones. No, solamente en la mañana los días martes. Sí. Estamos ocupando las mañanas para eso. Ya, entonces sería el próximo martes y el otro martes. Bueno, como estimen, pero ahí nos avisan con cuál partimos. Sí, quizás voy a retroceder un poco, pero quería aclarar algo. Igual quería agradecer a los diputados los comentarios y la aprobación del proyecto, y le quería responder al diputado Sauerbaum que la ministra hizo la aclaración, pero a señalarlo aún más. El informe del Consejo Consultivo de la reforma de pensiones incluye un análisis completo de lo que sería el aumento en la universalidad y el aumento en el monto de la PGU. Y por lo tanto, las conclusiones, los contenidos técnicos de eso son válidos básicamente para este cambio, ¿sí? No es que uno no escucha a los expertos, nosotros de hecho hemos hemos presentado varios informes técnicos junto a la reforma de pensiones. Yo misma fui presidenta del Consejo Consultivo Provisional, entonces estamos escuchando a los técnicos y estamos presentando esos 3 informes. Gracias. Muy bien.
habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.